En noviembre de 1978, más de 900 fieles de una secta liderada por el pastor norteamericano Jim Jones se suicidaron en Johnstown, en la Guayana, en plena selva amazónica. Ellos tomaron veneno bajo las órdenes del pastor. Poco antes, miembros de la secta habían apuñalado a una comitiva de periodistas que acompañaba la visita del senador Leo Ryan al templo del pueblo. Él había ido a la Guayana a investigar denuncias de abusos y violencia en el lugar. Las imágenes de los cuerpos de cientos de fieles conmocionaron al mundo. En los años 1970, Estados Unidos vivía un periodo intenso de transformaciones sociales, políticas y culturales, marcado por movimientos de derechos civiles, contestación al gobierno y una búsqueda creciente por nuevas formas de espiritualidad y comunidad. En ese ambiente de incertidumbre y cambios, surgieron diversos grupos religiosos alternativos, muchos de los cuales prometían respuestas para los anhelos de las personas que se sentían perdidas ante tanta desigualdad y corrupción en el sistema tradicional. Uno de esos líderes era Jim Jones, un hombre carismático, articulado y extremadamente persuasivo, que mezclaba discurso socialista con una visión mesiánica de sí mismo y de su misión. Él predicaba un mensaje de igualdad racial, apoyo a los pobres y protección a los marginados, lo que le permitió ganar popularidad entre capas de la población que se sentían excluidas de la sociedad norteamericana de la época. Con el tiempo, su grupo, bautizado como el Templo del Pueblo, fue creciendo en número de seguidores, especialmente en la ciudad de San Francisco, donde se estableció fuertemente durante los años 70. A pesar de inicialmente ser visto como una figura pública positiva, con apoyo político y reconocimiento por iniciativas sociales, rumores comenzaron a circular sobre prácticas extrañas dentro del Templo del Pueblo. Exmiembros y familiares de fieles relataban casos de manipulación mental, lavado cerebral, aislamiento emocional e incluso violencia psicológica sufrida por los adeptos. Jim Jones ejercía control absoluto sobre sus seguidores, exigiendo obediencia ciega y castigando a quien dudara o cuestionara sus órdenes, creando un ambiente de miedo constante. Conforme los escándalos aumentaban y las investigaciones comenzaban a surgir, Jones pasó a creer que estaba siendo perseguido por el gobierno estadounidense y que necesitaba huir a un lugar seguro y distante. Fue entonces cuando eligió la Guayana, un país ubicado en Sudamérica, como el nuevo hogar para su comunidad ideal. Un refugio lejos de la corrupción del mundo. La Guayana, país de lengua inglesa en aquella época, parecía ser una buena elección. Tenía clima tropical, terrenos disponibles y un gobierno relativamente abierto a acuerdos con inversores extranjeros. Tras negociaciones y presiones políticas, Jim Jones logró autorización para establecer una granja experimental llamada Johnstown, supuestamente destinada a la agricultura sostenible y a la vida comunitaria. Johnstown sería el gran experimento social y espiritual del Templo del Pueblo, un modelo de sociedad perfecta según la visión de Jones. Miles de dólares fueron invertidos en la construcción de la comunidad, pero detrás de la idea aparentemente altruista ya existían señales claras de totalitarismo y control absoluto por parte del líder. Los primeros moradores llegaron llenos de esperanza, sin imaginar que aquel lugar, rodeado por la selva amazónica, se convertiría en escenario de una de las mayores tragedias de la historia moderna. Durante los años que precedieron al trágico final de Johnstown, los rumores sobre las condiciones dentro de la comunidad del Templo del Pueblo comenzaron a expandirse cada vez más, ganando fuerza a través de relatos alarmantes de exmiembros y familiares preocupados. Muchos parientes de fieles que habían emigrado a la Guayana afirmaban haber perdido contacto con sus seres queridos, sin recibir noticias o respuestas por meses, a veces hasta años. Algunos de estos familiares relataban que, al intentar visitar Johnstown, eran impedidos por miembros de la secta o recibían mensajes contradictorios de los propios parientes, sugiriendo que estaban bajo presión psicológica. Con el aumento de las denuncias, periódicos y programas de televisión comenzaron a investigar lo que realmente estaba ocurriendo en aquella comunidad aislada en medio de la selva amazónica. Un nombre pasó a ser frecuentemente citado en las materias y testimonios: el del senador norteamericano Leo Ryan, un político conocido por su postura progresista y defensa de los derechos humanos. Ryan era miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y representaba el distrito de San Francisco, donde muchos de los residentes de Johnstown habían vivido anteriormente. Movido por las innumerables cartas, llamadas y apelaciones emocionadas de familias desesperadas,
decidió organizar un viaje oficial a la Guayana para investigar personalmente las acusaciones de abusos y violaciones a los derechos humanos. La misión fue montada con cuidado e incluyó un equipo compuesto por periodistas de importantes medios de comunicación, como la revista New West y cadenas de televisión, además de abogados y familiares de los residentes de Johnstown. El objetivo inicial no era confrontar a Jim Jones directamente, sino escuchar a los moradores y verificar si ellos estaban allí por voluntad propia, sin coerción o manipulación. Al llegar a la Guayana, el equipo tuvo que pasar por todo el proceso burocrático necesario para entrar en Johnstown, ya que el país temía interferencias extranjeras y posibles constricciones internacionales. Tras negociaciones y garantías de que la visita sería controlada y supervisada, las autoridades guyanesas permitieron que la delegación entrara en la comunidad por algunos días. Cuando el grupo llegó a Johnstown, fue recibido por miembros de la secta vestidos con ropas simples, sonrientes y educados, pero que parecían seguir órdenes rigurosas sobre cómo comportarse frente a los visitantes. A pesar de la cordialidad aparente, el senador y su equipo rápidamente percibieron que había algo extraño en la atmósfera del lugar. Las miradas eran fijas, las sonrisas forzadas y las conversaciones parecían ensayadas. Mientras interactuaban con los residentes, algunas personas lograron pasar discretamente notas o hacer gestos pidiendo ayuda, revelando que estaban atrapadas contra su voluntad. Estas primeras señales dieron al senador y a los periodistas la certeza de que algo grave estaba ocurriendo en Johnstown, y que su investigación necesitaría ir mucho más allá de lo que había sido planificado inicialmente. En la mañana del día 18 de noviembre de 1978, el senador Leo Ryan y su equipo se preparaban para dejar Johnstown tras días de intensa investigación, conversaciones discretas y recopilación de testimonios. Durante su estancia, Ryan había escuchado relatos de residentes que deseaban salir, vio señales claras de miedo y obediencia forzada, y percibió que muchos allí estaban bajo control psicológico extremo. Decidió entonces autorizar la salida de algunos fieles que pidieron ayuda para regresar a Estados Unidos, entre ellos jóvenes adultos e incluso algunos hijos de miembros de la secta. Mientras tanto, Jim Jones, quien venía monitoreando cada paso de la delegación a través de informantes dentro de la comunidad, se enfureció al saber que personas habían decidido abandonar Johnstown. Para él, eso era una traición inadmisible, una señal de que su influencia sobre los seguidores podría estar empezando a caer. Jones entró en estado de pánico y convocó una reunión urgente con sus principales colaboradores, donde ordenó que se hiciera algo drástico para impedir la fuga. Poco antes de que el grupo embarcara en un pequeño avión alquilado que los llevaría de vuelta a Estados Unidos, una camioneta partió de Johnstown con destino al aeropuerto localizado en la ciudad de Port Kaituma, a unos 20 kilómetros de distancia. Dentro de la camioneta viajaban varios hombres armados, todos fieles a Jim Jones, entrenados para ejecutar órdenes sin preguntar y programados para ver cualquier intento de fuga como una amenaza a la integridad de la secta. Cuando el grupo del senador llegó al aeropuerto y ya estaba cerca de embarcar, los asesinos bajaron de la camioneta y caminaron tranquilamente hacia el avión. Sin advertencia previa y ante los ojos atónitos de otras testigos, abrieron fuego con armas automáticas, alcanzando al senador Leo Ryan, dos periodistas, un fotógrafo y un funcionario de la delegación. El tiroteo duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para dejar 5 cuerpos tendidos en el suelo del patio del aeropuerto, además de heridos en estado grave. Los propios miembros de la prensa que filmaban el momento registraron las imágenes del ataque, capturando escenas que más tarde serían emitidas al mundo entero y conmocionarían a millones de personas. Tras la masacre, los asesinos regresaron tranquilamente a Johnstown, como si nada hubiera pasado, mientras el caos se instalaba entre las pocas personas que aún no formaban parte del plan final de Jim Jones. Este ataque fue el primer gran evento público relacionado con el templo del pueblo que colocaría a Johnstown en los noticieros internacionales y sellaría el destino trágico de casi 1000 vidas. Sin embargo, nadie podría imaginar que lo peor aún estaba por venir. En las próximas horas, el verdadero horror tomaría posesión de la comunidad aislada en medio de la selva. Aquella misma tarde del 18 de noviembre de 1978, mientras cientos de cuerpos aún estaban esparcidos por el suelo del comedor y por las áreas externas de Johnstown, el silencio absoluto tomó posesión de la comunidad. No había más gritos, ni niños jugando, ni órdenes siendo dadas.
solo el sonido del viento que pasaba entre los árboles de la selva amazónica y los gemidos débiles de algunas víctimas agonizantes. Los pocos sobrevivientes, cerca de una docena de personas que escaparon o fingieron tomar el veneno, permanecieron escondidos entre los cadáveres, esperando que la muerte no los alcanzara. Entre ellos estaba un grupo de niños que, por haber bebido menos líquido o por ser más resistentes al veneno, lograron sobrevivir por horas hasta ser encontrados. Jim Jones, que había supervisado todo el proceso, fue encontrado muerto dentro de su cabaña, caído en una silla con un disparo en la cabeza. Aparentemente un suicidio, aunque nunca se confirmó si él realmente apretó el gatillo. En los días siguientes, equipos de búsqueda formados por autoridades guyanesas, representantes del gobierno de Estados Unidos y periodistas entraron en Johnstown para investigar lo que había ocurrido. Las primeras imágenes captadas mostraban un escenario desolador. Cientos de cuerpos cubiertos por sábanas o simplemente tirados uno al lado del otro, muchos de ellos niños con expresiones congeladas de miedo y confusión. Fotografías tomadas por los reporteros revelarían al mundo la magnitud de la tragedia, con fotos que quedarían marcadas en la memoria colectiva como símbolos del fanatismo religioso y de la manipulación mental extrema. La prensa internacional dedicó páginas enteras y ediciones especiales a la cobertura del evento, con titulares que hablaban de la mayor suicidio colectivo de la historia y la muerte en masa de casi 1000 almas inocentes. Autoridades médicas forenses comenzaron a identificar los cuerpos, pero el trabajo era complicado debido a las condiciones climáticas extremas, al avance de la descomposición y a la falta de documentación oficial de buena parte de los residentes de Johnstown. Algunos cuerpos fueron enviados a Estados Unidos para entierro, pero muchos tuvieron que ser cremados en el propio lugar por motivos sanitarios y logísticos. Familias de todo el país recibieron la noticia del trágico destino de sus seres queridos con choque, dolor y, en algunos casos, rabia. Por años, ellas habían intentado advertir sobre el peligro de la secta, pero nadie las escuchó. El caso generó debates intensos sobre la influencia de líderes carismáticos, los límites de la libertad religiosa y la responsabilidad del Estado en monitorear grupos que pudieran estar involucrados en actividades ilegales o peligrosas. Para la sociedad estadounidense, Johnstown dejó cicatrices profundas, cambiando para siempre la forma en que el público veía movimientos religiosos alternativos y la facilidad con que personas normales podían ser manipuladas. Pero, a pesar de toda la repercusión, la pregunta que más atormentaba al mundo era una sola. ¿Cómo casi 1000 personas fueron convencidas de morir juntas, sin resistir? Jim Jones no era solo un predicador o líder religioso. Era un maestro de la manipulación, un hombre extremadamente inteligente y calculador que sabía exactamente cómo explotar los miedos, deseos y vulnerabilidades de las personas. Nacido en 1931 en el estado de Indiana, creció en una familia pobre y fue influenciado desde joven por ideas socialistas y movimientos religiosos alternativos, lo que moldeó su visión distorsionada del mundo. Desde joven, mostraba fascinación por el poder y el liderazgo, llegando a crear pequeñas sectas y grupos espirituales aún en la adolescencia, probando sus habilidades de convencimiento y control. Combinaba discurso político progresista, hablando sobre igualdad racial, justicia social y protección a los pobres, con elementos de mesianismo, afirmando ser un canal entre Dios y la humanidad. En sus sermones, Jones mezclaba caridad real con teatro emocional, usando técnicas de curación falsa, predicciones dramáticas e incluso simulaciones de milagros para impresionar y atraer seguidores. También estudiaba profundamente las dinámicas de grupo, técnicas de lavado cerebral y métodos de aislamiento psicológico, aplicando estas prácticas dentro del templo del pueblo. Para Jones, lo más importante era asegurar que sus fieles tuvieran dependencia total de él, tanto emocional como financiera y espiritualmente, haciendo que perdieran cualquier sentido crítico o autonomía. Dentro del templo del pueblo, exigía confesiones públicas de pecados, humillaba a miembros que dudaban de él y castigaba físicamente a quienes cometían errores, manteniendo a todos bajo constante vigilancia y miedo. Además, cultivaba paranoia constante, advirtiendo repetidamente que el gobierno estadounidense, el FBI y otros enemigos estaban tratando de destruir la comunidad, lo que generaba un sentimiento de cerco y urgencia. Esta combinación de manipulación emocional, control absoluto y adoctrinamiento intenso creó un ambiente donde cuestionar a Jones era visto como traición, y salir de la secta era considerado un pecado imperdonable.
Muchos de los fieles eran personas frágiles por la vida, sin techo, adictos en recuperación, minorías raciales discriminadas, que veían en el templo del pueblo un refugio, aunque fuera ilusorio. Con el tiempo, esas personas fueron programadas para ver a Jones como el único camino para la salvación, y cuando ordenó el suicidio final, muchos simplemente obedecieron, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Hasta hoy, expertos en psicología conductual, sociología y ciencias religiosas estudian el caso de Jonestown como ejemplo extremo de cómo la mente humana puede ser reprogramada a través de manipulación y aislamiento. Pero, a pesar de todos los análisis y explicaciones, persiste la pregunta más angustiante. ¿Cómo alguien puede hacer que casi 1000 personas mueran por él, sin luchar? Hoy en día, las historias de los sobrevivientes de Jonestown son estudiadas por psicólogos, sociólogos y expertos en comportamiento humano como ejemplos reales de cómo la mente puede ser manipulada y programada hasta el límite extremo. Sus historias también sirven como advertencia para padres, educadores y profesionales de salud mental sobre las señales de aislamiento, control y dependencia que pueden indicar involucramiento con grupos peligrosos. A pesar de haber sobrevivido físicamente, muchos llevan hasta hoy cicatrices emocionales profundas, recuerdos vívidos de los gritos, de las caras asustadas y del momento en que vieron a cientos de personas desfallecer ante sus propios ojos. Para el mundo, los sobrevivientes de Jonestown son testigos vivos de un capítulo oscuro de la historia humana, y sus voces continúan resonando como forma de evitar que algo así vuelva a suceder. Cuando las primeras noticias del suicidio masivo en Jonestown comenzaron a circular por el mundo, muchos países quedaron en shock ante la magnitud y el absurdo de aquella tragedia. Periódicos de todo el planeta publicaron portadas con fotos de los cuerpos alineados en el suelo de Jonestown, y cadenas de televisión emitieron reportajes especiales mostrando los detalles del caso. En muchos lugares, el nombre Jonestown se convirtió en sinónimo de fanatismo extremo, manipulación mental y obediencia ciega, sirviendo como ejemplo en escuelas de psicología, sociología y ciencias religiosas. Estados Unidos, país de origen de la mayoría de las víctimas, asumió una posición central en la respuesta al desastre, enviando equipos médicos, diplomáticos e investigadores para ayudar en las identificaciones y repatriaciones. El gobierno estadounidense también enfrentó críticas por no haber intervenido antes, ya que había informes constantes sobre abusos dentro de la secta, pero poca acción efectiva fue tomada. En Guyana, el gobierno local, liderado por Forbes Vernem, sufrió presión internacional para explicar cómo permitió que un grupo extranjero estableciera una comunidad aislada bajo tan poco control. A pesar de negar cualquier responsabilidad directa, el país pasó por una ola de mala reputación, siendo visto por muchos como negligente o cómplice con las acciones de Jim Jones. Líderes religiosos de diferentes tradiciones, cristianos, judíos, musulmanes y budistas, hicieron declaraciones públicas condenando el uso de la fe para manipular personas y advirtiendo sobre el peligro de movimientos radicales disfrazados de iglesias. Muchos teólogos cuestionaron cómo alguien podría usar la espiritualidad para llevar a cientos de fieles a la muerte, destacando la importancia de educar al público sobre las diferencias entre religión saludable y sectas peligrosas. En el Reino Unido, Francia, Alemania y otros países europeos, el caso generó debates sobre vigilancia de grupos extremos y sobre cómo evitar que jóvenes vulnerables fueran atraídos por doctrinas autoritarias. En América Latina, el evento impactó directamente la forma en que los gobiernos trataban comunidades religiosas extranjeras, especialmente aquellas que se establecían en áreas remotas sin supervisión oficial. Expertos en seguridad nacional e inteligencia comenzaron a incluir el estudio de casos como Jonestown en los entrenamientos de agentes, como forma de prevenir futuros actos de terrorismo ideológico o suicidios masivos motivados por fanatismo. Además, el caso inspiró producciones artísticas, musicales y cinematográficas que buscaban entender o retratar la historia de forma simbólica, como forma de procesar colectivamente el trauma. Canciones, películas, obras teatrales y hasta videojuegos usaron elementos de Jonestown para advertir sobre los peligros de la manipulación emocional y la pérdida de sentido crítico. El impacto global de la masacre fue tan grande que, incluso décadas después, Jonestown sigue siendo recordado como uno de los eventos más oscuros de la historia moderna, y una advertencia permanente sobre lo lejos que la mente humana puede ser controlada. Más de 40 años después del masacre de Jonestown,
Aún hoy el nombre Johnstown resuena como uno de los mayores misterios de la historia moderna. La tragedia no fue solo un asunto religioso o social. Tocó profundamente la psique humana, mostrando hasta dónde alguien puede llegar cuando está sometido a manipulación emocional constante. Jim Jones no era un villano caricaturesco. Era un hombre inteligente, carismático y profundamente perturbado, que supo explotar las debilidades humanas con una precisión asombrosa. Usó promesas de salvación, igualdad y protección para atraer a personas vulnerables, pero detrás de esa fachada escondía un deseo incontrolable de poder absoluto. Johnstown nos enseña que cualquier persona, independientemente de clase social, educación u origen, puede ser víctima de lavado cerebral si está en un entorno controlado y aislado por tiempo suficiente. El caso también nos muestra cuán fácil es para los sistemas sociales y gubernamentales fallar al ignorar señales claras de alerta, especialmente cuando involucran grupos considerados marginales o excéntricos. Las tecnologías modernas han traído nuevas formas de control mental. A través de redes sociales, desinformación y algoritmos que refuerzan creencias extremas, y muchos ven paralelismos entre estos fenómenos y lo que ocurrió en Guyana. En lugar de líderes carismáticos predicando en templos, ahora tenemos influencers, celebridades y figuras públicas moldeando opiniones colectivas con mensajes que, a veces, son tan persuasivos como los de Jim Jones. Por eso, es fundamental que cada uno de nosotros cultive el pensamiento crítico, cuestione autoridades ciegas y mantenga una mirada vigilante sobre quien intenta ganar nuestro apoyo total y confianza. El mundo ha cambiado, pero los mecanismos de manipulación persisten, y entender lo que ocurrió en Johnstown es una herramienta poderosa para reconocer y combatir esos abusos antes de que se repitan. Para aquellos que perdieron sus vidas allí, Johnstown es un recordatorio doloroso de cómo la búsqueda de esperanza puede transformarse en instrumento de muerte. Para los sobrevivientes, es un trauma que jamás desaparece, pero también sirve como testimonio valiente de que la verdad siempre debe salir a la luz. Y para todos nosotros, que escuchamos esta historia décadas después, Johnstown es un espejo oscuro que nos obliga a pensar. ¿Hasta dónde iríamos por algo en lo que creemos? Si has llegado hasta aquí, significa que comprendiste la importancia de saber lo que realmente ocurrió en Johnstown. Ahora, comparte este conocimiento, deja tu like, activa la campanilla y suscríbete al canal para seguir contenido informativo e histórico como este.